Buenas tardes, telespectadores. Aquí es el nuevo año de supervivientes y la primera prueba consiste en saltar en el mar y es muy difícil por los que tienen miedo de la altura. Entonces, 1, 2, 3, saltan. ¡Ah! Tengo miedo, no sé cómo hacer. Cállate, rubia, y salta en la mar. Aquí es el momento de ir sobre el campo. Estoy cansada. Oh, cállate. Es el primer momento de la vida sobre el campo. Aquí estamos en la magnífica isla de Honduras y vamos a hacer una pequeña presentación de nuestros candidatos. Profesor de matemáticas, tengo 36 años. Me presento porque quiero superarme y estar en contacto con la naturaleza. Pienso que mi experiencia de la vida podría ayudar la vida en el campo. Soy profesor, entonces a menudo dejo muchas personas. Soy un líder, es yo que dirijo el juego. Me llamo Pamela y tengo 24 años y soy vendedora de ropa. Me presento porque quiero que mi padre sea feliz conmigo y quiero probar a mi familia que soy fuerte y que una chica guapa puede desenvolverse en la vida. Nuestros candidatos tienen una nueva prueba. Tienen que hacer el torno de una isla de piedra. Y va a ser muy difícil porque tienen que hacerlo solo con la fuerza de los brazos y hace muy calor y no tienen nada que beber. La prueba. Utilizamos los brazos, vamos. 1, 2, 1. Diego, estoy cansada. Diego, no puedo hacer más. Cállate, utiliza tus brazos para ayudarnos, es por el equipo, ayúdanos. Pero Diego, estoy cansada y tengo miedo del mar y de los peces. Utiliza tu cabeza para ayudarnos. Los peces van a comerme. Tengo miedo. Es el fin, es el fin. Vamos, 1, 2, 1, 2, está el fin. Vamos, Pamela, vamos. Tú eres la más fuerte del equipo, Pamela. Puedes hacerlo. ¡Viva los rojos! ¡Viva los rojos! Es mejor del Tercer día de supervivientes. vida en el campo y las condiciones están muy difíciles. No tienen fuego y no han comido nada más que bananas y cocos. Entonces las tensiones empiezan a aparecer. 3 horas que llego intento hacer fuego en el campo, pero sin resultado. Hago esto porque es por el bienestar del equipo. Es muy difícil, pero pienso que soy el mejor. Y desde el principio es mí que hace todo en el campo, pero es por el equipo. 3 horas, Diego está harto y las tensiones explotan. Lo siento, Pamela, me parece muy ocupada. Sí, estoy. ¿Pero está tonta o qué? ¿Y por qué te enfades? No hago nada. Todo el mundo en el campo trabaja y tú haces nada. ¿Podría ayudarnos, no sé, en buscar aguas o comidas por nosotros? No es de esta manera que tu padre va a ser feliz contigo. No tienes el derecho de hablar de mi padre, ¿ok? Sí, no estás mi padre. No tienes el derecho. Aquí es el consejo final. Y Diego y Pamela van a dar sus impresiones sobre los otros candidatos y sobre la vida en el campo. Durante el juego trabajo mucho mi paciencia con los otros, particularmente con las rubias. No quiero decir un nombre, pero y pienso que mi fuerza viene de mis hijos, es los que me dan la voluntad de continuar todos los días. Pienso que son un ejemplo de supervivientes y pienso que para mis hijos
soy un héroe y pienso que no solo para mis hijos, pero también para el resto del mundo. Son un superviviente. Hola, me llamo Pamela. No tu apellido, tu nombre y tu edad, solamente tus impresiones. ¡Qué tonta! Sí. Entonces, mis impresiones, pienso que Diego tiene mucha autoridad y no es normal, no tiene el derecho de decirme lo que tengo que hacer. Pero no es mi padre, Diego, no estás mi padre. Y pienso que el comportamiento de Diego traduce el hecho de que está enamorado de mí. Sí, es normal porque soy una chica guapa y los hombres lo saben, lo ven, entonces es normal, puedo comprender. Pero Diego no es una razón para comportarte de esa manera conmigo. Sí. Entonces, besos telespectadores. Adiós, besos. Adiós.